Estamos contando ahí a 3 velocidades en el proceso de desescalada. Cualquier novedad. Como hemos adelantado, el brote de Lleida empeora, suma 74 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Los sindicatos médicos dicen que los ambulatorios están desbordados y el hospital podría comenzar a derivar pacientes sin COVID a otros centros para evitar la saturación. Lourdes Ballarín. Sí, es parte del plan de contingencia que acaba de explicar la gerencia a los sindicatos de este centro hospitalario del Arnau de Vilanova de Lleida. Han estado reunidos más de una hora, hasta hace apenas unos minutos. Se trataría de derivar, en efecto, pacientes de este centro hospitalario a otros como el de Igualada o Manresa, a pacientes, por ejemplo, de poblaciones como Tárrega, a medio camino entre Lleida y esas otras poblaciones de Cataluña. También el plan de contingencia que contemplan pasaría por posponer operaciones quirúrgicas que no sean urgentes, posponerlas, y si no lo hacen, según el Sindicato de Médicos de Cataluña, este centro, el Arnau, podría colapsarse. Tienen ya a disposición de pacientes con COVID-19 en la UCI 30 camas y podrían ampliar esa cifra hasta 15 si es necesario. Los sindicatos, como comisiones obreras con representación en la Junta de Personal del Arnau de Vilanova, denuncian falta de previsión, abandono y falta de medios por parte de la Consellería de Salud de la Generalitat. Sobre el brote de Ordizia, en Guipúzcoa, los responsables sanitarios creen que el paciente cero llegó desde Lleida. Esta es su principal hipótesis. Los contagios son ya 30, siguen haciendo pruebas PCR a los vecinos para detectar posibles positivos. Esta tarde hay una reunión para estudiar si hace falta aplicar más medidas de contención. Se han analizado 707 de las casi 1000 PCRs realizadas ayer. Hay 14 positivos que, sumados a los casos de días anteriores, ya elevan a 30 las personas que estarían relacionadas con este foco. El dato esperanzador: todos los trabajadores de los bares que fueron cerrados por precaución han dado negativo. Aún así, aquí en Ordizia no bajan la guardia. Hoy se seguirán realizando pruebas, más de 500. Además, se ha creado una mesa interinstitucional entre el Departamento de Seguridad, de Salud y ayuntamientos de la zona para seguir analizando todos estos datos. Además, el ayuntamiento ha anunciado que toma medidas preventivas. Mañana suspende el mercado, también el cierre de biblioteca, polideportivo y parques, y pide a todas las personas que aún no tengan el resultado de la PCR que se queden en casa. Y en Galicia hay 3 nuevos casos relacionados con el brote de Amariña en Lugo. Son ya 131 los contagiados. La mayoría se concentran en 3 municipios, en Xove, Burela y Foz. Por eso, María Doval, el presidente de la Xunta, se plantea reducir el confinamiento a esas 3 localidades. Es lo que se está estudiando, hacer un cierre más selectivo solo a esos 3 ayuntamientos, que es en los que se concentran el 90% de los casos positivos. Hoy, como decíais, se han sumado 3, por eso Feijóo habla de una pequeña regresión de este brote. Aquí en Burela está sin duda la peor parte, hay unos 80 infectados, según nos ha contado el alcalde. Hay por eso cierto miedo, y eso se nota en que las calles están más vacías. También hay preocupación por las elecciones que, recordamos, se celebran el domingo. Hoy la Xunta Electoral de Galicia se ha pronunciado, dice que no entiende que el proceso electoral se tenga que ver afectado, salvo que así lo determinen las autoridades sanitarias. Nosotros hemos estado esta mañana en un pabellón electoral, que no colegio electoral, para ver cómo se preparan las cosas. El corazón de Burela late a medio gas, hay preocupación y se nota en calles vacías. Se ve muy vacío, y tanto que sí. Aquí ya toda la gente está en sus casas, sales a trabajar, a hacer la compra y para casa. En el horizonte, además, las elecciones del domingo. El debate está en la calle. ¿Hay miedo a la hora de ir a votar? No, yo salgo por las mañanas a hacer las cosas que tengo que hacer. Voy de compras, tomo mi café y se quiere a votar. Sí, yo de hecho no voy a ir a votar, no, por el problema este. Esta preocupación por la situación se palpa también en el ayuntamiento. Por lo menos condiciona un sentimiento de la gente, es la intranquilidad, la no seguridad, la preocupación y la no confianza. Se trabaja para que esté todo preparado, con cartelería, señalización y mucha desinfección. Del documento interno del Gobierno, en las residencias de mayores, según ese documento, han muerto más de 27.000 personas durante la pandemia, 18.000 con coronavirus o síntomas compatibles. El informe habla de problemas con la recopilación de datos de algunas comunidades autónomas.
Ha sido y seguirá siendo la gran pregunta. ¿Cuántas personas han muerto en las residencias? Según un documento del Ministerio de Sanidad, son hasta 18.000 entre casos confirmados y compatibles con la COVID-19. Pero también deja por escrito que la calidad de los datos dificulta su difusión. Es algo que muy decepcionante y que la ciudadanía no puede entender. Necesitamos tener esos datos, porque con esa fiabilidad podemos iniciar una monitorización y podemos hacer una estrategia para prevenir que haya tanto sufrimiento y tantas muertes. Las autonomías, por orden ministerial del 23 de marzo, tenían obligatoriamente que compartir datos, pero Sanidad dice que una comunidad autónoma a fecha de 20 de junio no los había enviado nunca y otras lo hicieron tarde o pocas veces. En esta gráfica no se identifica a cada región, pero pretende ilustrar que algunas solo han enviado la documentación 1, 3 o 9 veces cuando otras lo han hecho más de 20. Hay dos responsabilidades. Una es del propio Ministerio, que tenía que haber hecho un sistema de información con variables e indicadores inequívocos. Y por otra parte, de los consejeros de salud de las comunidades autónomas. Han tenido que registrar esos datos. No sé cuáles son las razones, ni sé cuáles son las comunidades autónomas para no darlo. En el documento, Sanidad habla de ausencia, errores o discrepancias en los informes de fallecidos de las comunidades. El Gobierno dice que el trabajo de recopilación no está terminado. Se refiere a un borrador de informe que no está aún consolidado, que recoge los datos que se van suministrando por parte de las comunidades autónomas, no está completado. En total, el informe habla de más de 27.000 fallecidos en residencias por cualquier causa durante la pandemia. El Gobierno se comprometió hace semanas a publicar el dato de fallecidos en residencias. De las consecuencias de esta pandemia habla Bruselas. Las consecuencias económicas establece para España una caída de la economía en torno al 11%. Está por encima de las anteriores previsiones de primavera, casi 1,5 puntos más. Para el año que viene, para 2021, Bruselas dice que el Producto Interior Bruto se recuperará un 7,1%. En este caso, esa previsión de recuperación está una décima por encima de la que hizo en primavera. Ha hecho también una comparación entre los distintos países de la Unión Europea. Dice que las economías más perjudicadas son la de Italia, con una caída de más del 11%, la de España, que se acerca a ese dato, al 11%, y la de Francia, un 10,6%. Esas previsiones, las que hace para estos tres países, están por encima de la media que establece para la Unión Europea. José Ramón Patterson. Sí, las previsiones son peores que las de hace 2 meses para toda Europa. La pandemia ha afectado más de lo que preveíamos, ha dicho esta mañana el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, quien ha advertido de que el camino de la recuperación está lleno de incertidumbres. De media, la contracción en los 19 países de la zona euro será este año del 8,7% del PIB y en el conjunto de la Unión Europea del 8,3%. Los efectos de la pandemia han sido muy desiguales y la recuperación, ha subrayado Gentiloni, será también desigual. Italia, Francia y España, los países, como decías, con mayores caídas serán, ha dicho, los que más tarde se van a recuperar y ha avisado de que existe el riesgo de que aumenten las divergencias. Por eso ha añadido, es urgente aprobar el plan de recuperación y el nuevo presupuesto de la UE. Although all indicators show that activity is recovering fast, as restrictions are being lifted, the rebound will only partially offset the larger contraction in the first half of this year. Más previsiones. La tasa de paro en España podría superar el 20% este año y rozar el 22% el que viene si se produjera un rebrote de la pandemia. Son las previsiones de la OCDE. Las fuertes medidas de confinamiento, el peso de sectores como el turismo y la alta temporalidad contribuyen a agravar la caída de empleo en España, según ese organismo. Además, es el país, España, con mayor porcentaje de trabajadores, el 56%, en riesgo de contagio de COVID-19. La caída del empleo en el mundo será muy superior, calcula la OCDE, a la registrada durante la crisis de 2008. Hay nuevas informaciones sobre la investigación al rey emérito por las supuestas comisiones del AVE a la Meca. El Español publica hoy la declaración del gestor suizo Arturo Fasana ante el fiscal de Ginebra, que investiga la donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí a Juan Carlos I.
Según Fasana, no hay documento oficial que acredite esa donación y el rey emérito tampoco la declaró al fisco. Y El Confidencial publica los estatutos con la firma del rey emérito de la Fundación Lucum, la sociedad panameña opaca utilizada para canalizar esa donación. Una fundación en la que el rey Felipe VI aparecía como beneficiario y que motivó su renuncia a la herencia de su padre. Por esa investigación en torno al rey Juan Carlos, al rey emérito, han preguntado a la portavoz del Gobierno. Desde Moncloa aseguran que la justicia es igual para todos, piden confianza en el trabajo de los tribunales. Confianza en la justicia, en la independencia de la justicia. Quizá hace muchos años nunca pensábamos que gente importante podía ser condenada. Y bueno, las hemerotecas hoy nos dan. La justicia es lenta, pero les aseguro que se hace. El presidente de Brasil da positivo en la prueba de coronavirus. Jair Bolsonaro se sintió indispuesto el domingo. Al final se confirma que tiene COVID-19. Ha cancelado un viaje al estado de Bahía. Está tomando hidroxicloroquina, entre otros fármacos. Asegura que de momento se encuentra bien. 6 de la tarde aquí en Madrid. Saludos de nuevo. Bolsonaro es uno de los mandatarios que más han cuestionado la importancia de la pandemia. La definió como una gripecita. Hasta un juez le advirtió de que tenía que usar mascarilla si no quería afrontar una multa. La propia Organización Mundial de la Salud ha tratado este asunto hace unos minutos en Ginebra. Dice que todos somos vulnerables, que nadie es especial ante esta pandemia y que ningún país ni persona es inmune. También advierten de que se está extendiendo, que no hemos pasado aún el pico en todo el planeta y que está surgiendo evidencia de que es posible la transmisión por el aire.